Cuando el abogado se ajustó las gafas y carraspeó, pensé que solo iba a confirmar lo que ya sabía, que después de 30 años de matrimonio, mi esposo se haría cargo de mí, pero me equivoqué. Su voz era monótona, casi profesional. Según el testamento de su esposo, el patrimonio, las propiedades y las cuentas financieras han sido legados en su totalidad a su yerno, Hugo. Se me cortó la respiración. ¿Hugo, el esposo de mi hija? Por un momento, pensé que había oído mal. Me incliné hacia adelante en mi silla, agarrando mi bolso como si fuera lo único que me impedía caerme al suelo. ¿Y yo qué?, pregunté con voz temblorosa. El abogado volvió a mirar los papeles, pasando el dedo por las líneas como si buscara mi nombre. Aquí dice que le queda una propiedad. Una pequeña cabaña en Cedar Hill. Las palabras no tenían sentido. Mi esposo había sido dueño de varias casas, negocios y hectáreas de tierra. Habíamos construido una vida juntos durante décadas. Pasé años tras noches en vela y sacrificé mis propios sueños para que él pudiera triunfar. Y ahora, todo lo que me quedaba era una pequeña cabaña olvidada. Tuve que parpadear varias veces para recomponerme. En esa habitación, sentía como si las paredes se cerraran sobre mí. Mi hija estaba sentada junto a Hugo, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Él, sin embargo, sonreía con aire burlón, recostado como un rey que acababa de reclamar su trono. Así que, después de pasar 30 años como esposa obediente de mi marido, esto es lo que obtengo. Había dedicado mi juventud a criar a nuestra hija, a cuidar de nuestro hogar y a estar a su lado en todas las tormentas. Y ahora, con mi marido muerto, la vida que habíamos construido se la habían entregado a otro hombre, un hombre que se había casado con la familia hacía solo 5 años. Incluso la casa donde había mecido a mi pequeña para que se durmiera, la mesa del comedor que había acogido innumerables pasteles de cumpleaños, el jardín donde plantaba tulipanes cada primavera, todo había desaparecido, me lo habían arrebatado con una fría frase. Mi esposo lo dejó todo, al hombre que se casó con mi hija. A mí, solo una cabaña. Me sentí traicionada desde el más allá. Si alguna vez te has sentido abandonado por las personas que deberían haberte protegido, dale al botón de me gusta, no estás solo en este tipo de dolor. Porque lo que sucedió después de esa reunión, y la forma en que Hugo me trató en las semanas siguientes, te romperá aún más el corazón. 7 días después, me encontraba en la puerta de mi antigua casa con una maleta en la mano, mirando a los muderos que me trataban como a una extraña. Llevaban cajas que no eran suyas, levantaban muebles que en su día habían sido elegidos con amor y cuidado. Me quedé paralizada al verlo. Esa era mi mesa de comedor, que rodaba por el suelo pulido, ahora rayado por su manejo descuidado. Recordé cuántos cumpleaños se habían celebrado allí, pasteles con velas encendidas, mi hija inclinándose sobre la mesa para soplarlas. Eran mis utensilios de cocina los que se guardaban en las cajas, los mismos platos que había puesto cada noche, esperando a veces durante horas a que mi esposo volviera del trabajo. Di un paso hacia adentro. El familiar aroma a lavanda del abrillantador que siempre había utilizado había desaparecido, sustituido por el olor a polvo de las cajas de mudanza y el cartón viejo. Mis pasos resonaban en el piso de mármol. Era extraño, como entrar en la casa de un extraño que se parecía mucho a la mía, pero despojada de calidez, de pertenencia. «Mamá», llamó mi hija desde el pasillo. Me volví y la vi allí de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. No se acercó. No me abrazó. Ni siquiera sonrió. «He venido a recoger algunas de mis cosas», dije, aferrándome a mi bolso como si fuera un salvavidas. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Entonces, una voz rompió el silencio como una navaja. «No tienes que preocuparte por eso», dijo Hugo, apareciendo detrás de ella. Llevaba un traje perfectamente planchado y una corbata azul marino. Se quedó en medio de la casa como si hubiera nacido allí, como si siempre hubiera sido suya. «Esta es mi casa», susurré, aunque sonó débil, incluso para mis propios oídos. Hugo levantó una ceja y esbozó una leve sonrisa. «Ya no. El testamento es claro.
Ahora todo lo que hay aquí está a mi nombre. Deberías estar agradecida de que tu esposo pensara en dejarte algo. Esa pequeña cabaña es tuya. Deberías quedártela antes de que empecemos a traer más cosas. Miré a mi hija, buscando en su rostro algún atisbo de protesta, alguna señal de que todavía me veía como su madre y no solo como un inconveniente. Pero ella evitó mi mirada. Su silencio sonaba más fuerte que las palabras de Hugo. Mis rodillas temblaban. Pasé junto a ellos y entré en la sala de estar. 2 hombres estaban sacando el sillón reclinable de mi esposo, en el que había pasado innumerables tardes leyendo el periódico y bebiendo té. Mis ojos lo siguieron como si fuera un ataúd que se llevaban, algo sagrado que profanaban. Por favor, dije, extendiendo la mano instintivamente. Esa es su silla. Uno de los trabajadores me miró con leve incomodidad y luego siguió hacia la puerta. Los pasos de Hugo resonaron en el piso al acercarse. Ahora es mía. No hagas el ridículo, mamá. Madre. Escupió la palabra como si fuera una cortesía que le molestaba tener que hacer. Sentí un nudo en el estómago. Durante años había tolerado su arrogancia, diciéndome a mí misma que era la elección de mi hija y que no era mi lugar interferir. Pero ahora él era el dueño de esta casa, y yo no era más que una invitada que se había quedado más tiempo del debido. Los hombres se movían con rapidez, catalogando mi vida con notas adhesivas y códigos de barras. Mi vajilla de boda estaba siendo envuelta en papel. Mis estanterías estaban siendo vaciadas. Incluso las pequeñas figuritas de porcelana por las que mi esposo solía burlarse de mí estaban siendo empaquetadas en cajas. Con cada objeto que se llevaban, sentía que me desmoronaba, como si no solo estuvieran despojando la casa, sino también a mí. Caminé lentamente hacia la escalera, deslizando la mano por la barandilla. Mi esposo y yo habíamos elegido esa barandilla juntos. Él quería roble, yo quería caoba. Nos pusimos de acuerdo en madera de cerezo. Ahora me devolvía el brillo, indiferente, como si ya no recordara las discusiones y las risas que la habían moldeado. Arriba, abrí la puerta de mi dormitorio. O lo que había sido mi dormitorio. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par, mi ropa doblada en montones en el suelo. Un hombre al que nunca había visto antes estaba sacando el joyero de la cómoda. Mi joyero, el que contenía el collar de oro que mi esposo me había regalado en nuestro 10º aniversario, los aretes de perlas que había usado el día de mi boda, las pequeñas baratijas que guardaban la historia de mi vida. Detente, dije con brusquedad, con la voz quebrada. Eso es mío. El hombre se quedó paralizado y miró a Hugo. Hugo asintió levemente con la cabeza y el joyero volvió a su sitio. Pero sus ojos se posaron en mí con desdén. No tardes mucho, dijo. Tenemos un horario que cumplir. Recogí lo que pude, algo de ropa, mi joyero, algunos álbumes de fotos. Cada objeto era como un intento desesperado por rescatar pedazos de mí misma antes de que fueran borrados. Mi hija se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro pálido. Quería acercarme a ella, sacudirla, preguntarle cómo había podido permitir que esto sucediera. Pero cuando la miré, lo único que vi fue el peso de la influencia de Hugo presionándola. Cuando me fui, la casa me resultaba más extraña que familiar. Habían quitado las cortinas, dejando las ventanas desnudas que me miraban con dureza. Las alfombras habían sido enrolladas, dejando el piso vacío y con eco. Incluso el olor del hogar, nuestro hogar, había desaparecido. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de rayas naranjas y rosadas. Apreté mi maleta con más fuerza y caminé por el camino de entrada. Detrás de mí, los trabajadores de la mudanza reían y gritaban mientras se llevaban las últimas piezas de mi vida. Delante de mí, solo me esperaba el silencio. Me volví por última vez y miré la casa que había sido mía. Mi hija estaba de pie junto a la ventana del piso de arriba, mirando. Por un momento, pensé que quizá me saludaría con la mano, que haría algo para recordarme que todavía importaba. Pero se dio la vuelta. Y así, sin más, supe que ya no tenía hogar.
El trayecto hasta Cedar Hill transcurrió sin incidentes. Salí del coche, cogí mi maleta y caminé hasta la puerta. La puerta de la cabaña crujió cuando la empujé para abrirla, y el olor a abandono se apresuró a darme la bienvenida. El polvo flotaba en el delgado hilo de luz que entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aroma de la madera húmeda y los años olvidados. Dudé en el umbral, aferrándome a la pequeña maleta que había conseguido traer conmigo. Esto era lo que mi esposo me había dejado. No la casa que construimos juntos, no la vida que labrimos codo con codo, sino esto, una cabaña abandonada en las afueras de la ciudad. Entré, con los zapatos crujiendo contra la tierra y las astillas de madera. La sala de estar no era más que un cascarón vacío. Muebles rotos apoyados contra las paredes, una estantería torcida a la que le faltaba la mitad de los estantes y una alfombra tan gastada que no era más que hilos. Un reloj roto sobre la repisa de la chimenea se había detenido a las 3:17, como si el tiempo mismo hubiera muerto aquí. El aire era denso y el silencio presionaba con fuerza contra mis oídos. Dejé mi maleta en el suelo y pasé los dedos por la mesa del comedor. El polvo cubría mi piel, gris y fino, como cenizas. Pensé en mi hogar, los pisos pulidos, las suaves cortinas que yo había elegido, las fotografías alineadas cuidadosamente sobre la repisa de la chimenea. Ahora los de la mudanza catalogaban cada pieza, tratando mis recuerdos como si fueran inventario. Aquí no tenía nada más que los fantasmas de lo que solía ser. Entré en el dormitorio, si es que aún se le podía llamar así. El armazón de la cama se inclinaba ligeramente y las sábanas, que antes eran blancas, ahora estaban amarillentas por el paso del tiempo. Tiré de la sábana con manos temblorosas y descubrí que el colchón estaba hundido en el centro, frío y rígido. Se me hizo un nudo en la garganta. Ahí era donde dormiría esa noche. Me senté en el borde de la cama, mirando fijamente el suelo. El peso de la ausencia de mi esposo me oprimía más que nunca. Recordé el comienzo de nuestro matrimonio, cómo habíamos decorado nuestro primer hogar juntos, riéndonos de las muestras de pintura que no combinaban y los muebles de segunda mano. Él me había prometido entonces, en el resplandor de nuestra juventud, que sin importar lo que nos deparara la vida, siempre lo afrontaríamos juntos. Pero no habíamos enfrentado esto juntos. Me había dejado sola, con solo esta cabaña como prueba de que alguna vez fui su esposa. Casi podía oír su voz, cálida y firme, diciéndome que fuera fuerte. Sin embargo, esta noche la fuerza se sentía lejana, inalcanzable. La cama crujió cuando me acosté, y la fría tela me envolvió como el abrazo de un extraño. Mi cuerpo temblaba, aunque no era solo por el frío de la habitación. El vacío a mi lado en el colchón gritaba más fuerte que el silencio. Durante años, me había vuelto hacia él por la noche, buscando consuelo en su presencia, su respiración, su calor. Ahora todo lo que tenía era una extensión de aire frío que parecía extenderse hasta la eternidad. Las lágrimas brotaron de mis ojos, nublando las vigas de madera que tenía encima. Qué cruel era que el lugar destinado a ofrecer descanso se hubiera convertido en un símbolo de soledad. Me acurruqué, aferrándome a la fina manta, susurrando su nombre como si eso pudiera traerlo de vuelta. Daniel. Mi voz se quebró. El sonido se desvaneció en las paredes, tragado por la cabaña. Entonces pensé en Hugo, mi yerno, con su voz suave y su sonrisa más aguda. La forma en que me había mirado cuando me dijo que no podía quedarme en mi propia casa. Sus manos moviéndose por mi casa como si ya pertenecieran a ella, sus palabras decisivas y definitivas. Ahora es nuestra. Y mi hija, mi dulce Anna, cómo había mantenido la mirada fija en el suelo, incapaz de cruzar la mía. Esa traición me dolió más que cualquier cuchillo. El viento sacudía el cristal suelto de la ventana, y yo me envolví más en la manta. Las sombras se alargaban por la habitación, retorciéndose en formas que me recordaban la vida que había perdido. Un hogar que antes estaba lleno de luz y risas, ahora reducido a una sola habitación con una cama rota. Mientras flotaba entre la vigilia y el sueño, sentí el peso de dos vidas presionándome, la que había vivido y la en la que me habían arrojado. El amor de mi esposo, mi familia, mi lugar en el mundo.
Todo me había sido arrebatado, dejándome en una cabaña que olía a polvo y tristeza. La noche parecía interminable. Cada crujido de la madera me recordaba mi exilio. Cada ráfaga de viento me susurraba sobre la vida que me habían arrebatado. Sin embargo, en lo más profundo de mi dolor, una pequeña brasa titilaba. Mi historia no debía terminar así. Pero, por ahora, lo único que podía hacer era llorar en la cama fría y vacía, lamentando la vida que se me había escapado de las manos. A la mañana siguiente de mi primera noche en la cabaña, me desperté con el agudo trino del viejo teléfono fijo que estaba torcido sobre un taburete de madera junto a la puerta. Su timbre me sacó de la niebla de un sueño interrumpido, con el cuerpo dolorido por el colchón hundido. Por un momento, pensé que podría ser Ana, llamando por fin para preguntarme si estaba bien. Mi corazón dio un salto, aferrándose tontamente a la esperanza de que mi hija todavía me viera como su madre. Levanté el auricular con manos temblorosas. ¿Hola? La voz que respondió no era la suya. Era la de Hugo. Suave, calculada y fría. Tenemos que ultimar algunos detalles, dijo, como si estuviera hablando de negocios en lugar de la destrucción de mi vida. La casa, el terreno e incluso esta cabaña. Hay ciertos documentos que tendrá que firmar. Se me secó la garganta. ¿Firmar documentos? Sí. Para simplificar las cosas. Por claridad legal. Su tono tenía la calma de alguien acostumbrado a controlar todas las conversaciones. Técnicamente, la cabaña sigue vinculada a la finca. Si no cedes ciertos derechos, podría haber complicaciones. Para todos. Para todos. Las palabras me dolieron. Se refería a ellos, a Ana y a él mismo, no a mí. Apreté el auricular con más fuerza y dije en voz baja, pero, la cabaña me la dejaron a mí, es todo lo que tengo. Una pausa. Luego, el débil sonido de su suspiro, como si mi aferramiento a las migajas fuera un inconveniente. No quieres complicar las cosas. Créeme, es mejor que cooperes. Ana está de acuerdo. Ana. El nombre de mi hija cayó como una piedra en mi estómago. La imaginé asintiendo a su lado, con los ojos bajos, como el día en que me echaron de mi propia casa. De verdad estaba de acuerdo, o la voz de Hugo, firme y autoritaria, ya había ahogado la de ella. Tragué saliva, tratando de evitar que mi voz temblara. No puedo firmar nada ahora. Yo, necesito pensar. Su tono se agudizó, aunque nunca perdió ese fino barniz de cortesía. No hay nada que pensar. Le enviaremos los documentos. Haga lo correcto, por la familia. Por la familia. Utilizó esas palabras como un arma, retorciéndolas para hacerme sentir culpable, desleal. Pero, ¿a qué familia se refería? ¿A la que había construido con Daniel, o a la que Hugo ahora gobernaba como un rey en una casa que antes había sido mía? Forcé las palabras, tímida pero firme. No. No firmaré. El silencio se extendió por la línea. Casi podía oír su sonrisa, aunque no era una sonrisa amable. Finalmente, habló en voz baja. Te arrepentirás de poner las cosas difíciles. Entonces, el clic del auricular puso fin a la llamada, cortando la línea, pero no el peso que me oprimía el pecho. Dejé el teléfono lentamente, con la mano temblorosa. Mi negativa me pareció frágil y monumental a la vez. Era la primera vez que me enfrentaba a él, aunque fuera de la forma más insignificante. Pero el miedo se apoderó de mí como el aire frío a través de las grietas de las paredes de la cabaña. ¿Y si encontraba la manera de quitarme incluso este lugar? ¿A dónde iría entonces? La idea de quedarme sin nada me dejaba vacía. Esta cabaña, destartalada y olvidada, ya había empezado a parecerme un frágil hilo que me ataba a la vida. Sin ella, me adentraría en un vacío sin ancla. Apoyé la palma de la mano contra la madera rugosa de la mesa, para mantenerme firme, y susurré a la habitación vacía. No puedo perder también esto. El día se alargó mucho después de esa llamada. Me moví por la cabaña en silencio, limpiando el polvo de las superficies que aún conservaban las marcas del abandono, barriendo los pisos que parecían resistirse a todos mis esfuerzos.
Las tareas mantuvieron mis manos ocupadas, pero mi mente estaba inquieta. Cada crujido de las tablas del piso me hacía pensar en la amenaza de Hugo. Te arrepentirás de complicar las cosas. Al anochecer, me senté de nuevo en el borde de la cama, mirando fijamente el techo agrietado. Los recuerdos de mi matrimonio volvieron sin que yo los invitara. La risa de Daniel mientras pintábamos las paredes de nuestra primera casa, sus manos ásperas por el trabajo, pero suaves cuando sostenían las mías. Él había construido una vida en la que me sentía segura, en la que pertenecía. Ahora, esa seguridad había pasado a manos de otra persona, mi lugar en el mundo había sido reescrito sin mi consentimiento. Y, sin embargo, incluso en medio del miedo, sentí una chispa de determinación. Hugo podía despojarme de mis posesiones, pero ¿podía despojarme de mi voluntad? ¿De mi dignidad? De mi amor por el hombre que me había elegido una vez, que había construido una vida conmigo. No estaba segura. El viento silbaba a través del cristal suelto de la ventana, frío y cortante. Me envolví más con la manta alrededor de los hombros y susurré a las sombras. No puedes llevártelo todo. No todo. Pero aún así, mientras me acostaba en ese colchón hundido, con el cuerpo tenso y cansado, la pregunta me carcomía. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que vinieran también a por esta cabaña? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que me quedara realmente sin nada? Los días siguientes se difuminaron, cada uno más frío y silencioso que el anterior. Después de la llamada de Hugo, esperaba, no, rezaba para que Anna se pusiera en contacto conmigo para suavizar el golpe. Quizás me enviaría un mensaje, unas palabras amables, cualquier cosa que me recordara que seguía siendo su madre, y no un problema que había que gestionar. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Cuando finalmente reuní el valor para llamarla, su voz era seca, casi ensayada. Mamá, Hugo se está encargando de todo, es mejor que simplemente confíes en él. Ana, susurré con la garganta apretada, ¿de verdad crees que esto es lo que quería tu padre, que me quedara sin nada más que esta cabaña? Se produjo una pausa en la línea, casi podía imaginarla mirando por encima del hombro a Hugo, esperando su asentimiento antes de hablar. Papá quería paz, dijo finalmente, por favor, no nos compliques las cosas. Para nosotros. No para ti. No para nuestra familia. Solo para ellos. Lo intenté de nuevo. Ana, estoy sola aquí. ¿No puedes venir a visitarme, aunque solo sea por una tarde? Su respuesta fue rápida, a la defensiva. Estoy ocupada, mamá. Ya sabes cuánto trabajo tiene Hugo ahora mismo. Y estamos intentando arreglar la herencia como es debido. No puedo simplemente dejarlo todo. Sus palabras dolían más que el silencio. Estaba ocupada, sí, pero no demasiado como para estar al lado de Hugo, repitiendo sus palabras, viviendo bajo su techo. Se había convertido en una extraña, su calidez había sido sustituida por algo frío y distante, como una piedra pulida. Cuando colgué, me temblaban las manos. Me senté a mirar la ventana salpicada de polvo, observando cómo las ramas se balanceaban contra un cielo pálido. Mi propia hija, la niña que había llevado en mi vientre y criado, ahora me hablaba como si fuera una molestia. La constatación me oprimía hasta el punto de que apenas podía respirar. La noticia se extendió rápidamente por toda la familia. Primos, cuñados, incluso los hermanos de Daniel, todos parecían repetir el mismo estribillo cuando llamaban o enviaban mensajes. Hugo tiene razón, es mejor cooperar. Ninguno de ellos me preguntó cómo sobrevivía en la cabaña. Ninguno se preguntó si tenía comida, calor o compañía. En cambio, me trataban como si fuera terca, irracional. No seas dramática, me reprendió un pariente por teléfono. Todavía tienes la cabaña, da gracias. Algunas viudas tienen menos. Se suponía que eso debía consolarme. Que mis años como esposa, mi devoción como madre, mis sacrificios por la familia, todo eso se reducía a esto, una cabaña destartalada y acusaciones susurradas de ser difícil. Las paredes de la cabaña parecían estrecharse a mi alrededor con cada día que pasaba. Comía sola,
cosas sencillas como pan y papas hervidas. A veces, por costumbre, ponía la mesa para dos y luego apartaba el plato, avergonzada de mi propio anhelo. Incluso el silbido de la tetera sonaba fuerte en el silencio, recordándome lo que había perdido. Una noche, salí a respirar el aire fresco y a mirar las estrellas. La noche era tan clara que dolía. En la casa que una vez compartí con Daniel, esas mismas estrellas parecían cálidas, bendiciones esparcidas en el cielo. Solíamos sentarnos juntos en el porche, con su brazo alrededor de mis hombros, y él me señalaba las constelaciones con la certeza de un hombre que creía en la permanencia. Ahora, de pie sola, las estrellas me parecían indiferentes, fuegos fríos que ardían lejos de mi alcance. Hace poco intenté visitar a Anna. Tomé el autobús a la ciudad, llevando una pequeña canasta de muffins que había horneado esa mañana. Me temblaban las manos mientras subía los escalones familiares de la casa que solía ser mía. Cuando Hugo abrió la puerta, no sonrió. Me miró como si fuera un vendedor. Ana está ocupada, dijo secamente. La vi de refilón en el pasillo, con el bebé en brazos, mirándome rápidamente y apartando luego la vista. No dijo nada. Ni siquiera se acercó. Simplemente se dio la vuelta y desapareció en la sala de estar mientras Hugo cerraba la puerta entre nosotros. La canasta de muffins pesaba en mis manos mientras caminaba de regreso por el sendero. La dejé en la puerta, sin saber si alguien se molestaría en llevarla adentro. En el autobús de vuelta a casa, mi reflejo en la ventana oscura me sobresaltó. Parecía otra persona, más vieja, más pequeña, invisible. En los días siguientes, el teléfono estuvo aún más silencioso. Las reuniones familiares continuaron sin mí. Vi fotos en las redes sociales de Ana sonriendo en barbacoas, Hugo erguido con el brazo alrededor de ella. Los primos reían, los niños jugaban, todos parecían seguir adelante como si yo nunca hubiera existido. Ya no era madre, ni tía, ni siquiera una viuda respetada. Me había convertido en una sombra, desvaneciéndome de las vidas de las que una vez había sido el centro. La cabaña tenía sus silencios, pero a veces el silencio no era vacío, sino que estaba abarrotado. Abarrotado de recuerdos que se negaban a callar, que me oprimían hasta que apenas podía respirar. Una tarde, mientras el sol se colaba a través de las persianas rotas, me encontré agarrando el viejo suéter de Daniel. Lo había sacado del fondo de una de las cajas de la mudanza, lo había apretado contra mi cara y, por un breve instante, me transporté al pasado, no a la cabaña en ruinas, sino al hogar que una vez construimos juntos. Recordé la calidez de su voz, grave y segura, la noche en que firmamos los papeles de esa casa. No te preocupes, amor, me susurró mientras estábamos de pie en la sala de estar vacía, con las llaves aún calientes por el contacto con la mano del agente inmobiliario. Nunca te faltará nada. Mientras yo esté aquí, siempre estarás bien cuidada. Le creí, por completo, la seguridad en sus ojos, la fuerza en sus hombros, la forma en que me envolvía en sus brazos. Era una promesa que dejé que se me metiera en los huesos. Durante décadas, descansé en esa seguridad, moldeando mi vida en torno a la certeza de que la presencia de Daniel era mi red de seguridad. Pero ahora, sentada en una cabaña que olía a moho y abandono, el recuerdo chocaba violentamente con mi realidad. El hombre que amaba me abandonó, pero su testamento me enterró. Esa era la verdad de la que no podía escapar. Daniel no había tenido intención de hacerme daño, de eso estaba segura. Había confiado en las personas equivocadas, su hija, el marido de esta, para que respetaran sus intenciones. Quizá pensaba que su plan sucesorio era seguro, quizá creía que los lazos familiares serían más fuertes que cualquier laguna legal, pero su confianza había sido mal depositada. Y era yo quien ahora pagaba el precio de ese error. La traición me dolió doblemente porque no se trataba solo de las manipulaciones de Hugo, sino del silencio de Daniel desde el más allá. Él me había prometido protección, pero la letra pequeña de sus decisiones me dejó indefensa. Esa noche, me quedé despierta mirando las sombras que se deslizaban por las paredes. Mi mente se remontó aún más atrás, a una tarde de verano de hacía mucho tiempo.
Estábamos sentados en el columpio del porche, con el brazo de Daniel pesado y reconfortante alrededor de mis hombros. El aire olía a hierba cortada y las cigarras cantaban ruidosamente en los árboles. Se había vuelto hacia mí con esa media sonrisa suya. Si alguna vez me pasa algo, dijo en voz baja, recuerda esto. Tú eres mi mundo. Y me aseguraré de que el mundo lo sepa. Las lágrimas me picaban en los ojos al recordar. ¿Cómo podía el mismo hombre que dijo esas palabras dejarme en una situación así? ¿Cómo podía su voluntad silenciar tan completamente la verdad de su amor? Quería culpar a Hugo de todo, convertirlo en el villano de una historia en la que Daniel y yo habíamos sido perfectos. Pero en las horas de silencio, no podía dejar de preguntarme si Daniel también me había fallado. El amor no debía terminar con promesas rotas escritas en documentos legales. Y así empecé a sentirme dividida en dos. Una parte de mí se aferraba desesperadamente al recuerdo del hombre al que había amado. El protector, el compañero, el que había construido una vida conmigo. La otra parte miraba con amargura el presente, donde su ausencia y sus decisiones me dejaban luchando por los restos de mi dignidad. Durante el día, me mantenía ocupada con las tareas domésticas en la cabaña. Intentaba arreglar la pata rota de una silla con pegamento que no aguantaba. Fregaba las encimeras hasta que me dolían los nudillos. Pero todo me parecía inútil cuando abría los armarios y veía el vacío que había dentro. Por la noche, los recuerdos y la realidad chocaban hasta que pensaba que iba a romperme. Oía la voz de Daniel en mi cabeza. Nunca te faltará nada. Entonces me despertaba en la oscuridad, con el viento frío colándose por las rendijas, recordándome que ahora me faltaba todo: calor, compañía, seguridad, respeto. A veces susurraba en la oscuridad, como si Daniel pudiera oírme. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué me dejaste así? Por supuesto, nunca recibía respuesta, solo el crujir de las vigas de la cabaña y el susurro de las ramas fuera. El dolor de esas preguntas me dejaba vacía. Mi hija se había alejado, mi familia me había dado la espalda y el hombre que había sido mi ancla me había dejado atada a nada más que una cabaña en ruinas. Memoria contra realidad. Esa era la batalla que vivía cada día. Una me recordaba el amor, la otra se burlaba de mí con la pérdida. Y en algún lugar entre las dos, tenía que encontrar una manera de sobrevivir. Pero sobrevivir significaba más que comida o refugio. Significaba decidir a qué voz iba a escuchar. La promesa de un hombre que se había ido o las órdenes frías y tajantes del hombre que lo había reemplazado. Y a medida que pasaban los días, empecé a preguntarme si había otra opción completamente diferente: mi propia voz. Los golpes en la puerta de la cabaña me sobresaltaron. Eran secos, insistentes, tan diferentes del silencio que solía envolver mis días. Por un momento, me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Las visitas se habían vuelto poco frecuentes desde la muerte de Daniel. La mayoría de la gente se mantenía alejada, temerosa de verse atrapada entre la lealtad hacia mí y la lealtad hacia Hugo. Cuando finalmente abrí la puerta, me encontré a Clara allí de pie, con las mejillas sonrosadas por el viento otoñal. Clara había sido mi vecina durante casi 20 años, cuando Daniel y yo vivíamos en la casa. Era una de las pocas que no había desaparecido entre rumores después del funeral. «Te he traído sopa», dijo, levantando un termo con una pequeña sonrisa. «Parece que te vendrá bien». La calidez de sus ojos rompió algo dentro de mí. Me aparté rápidamente y le indiqué que entrara. La cabaña parecía encogerse con su presencia, pero, por primera vez en semanas, el espacio me resultaba menos sofocante. Nos sentamos a la mesa desvencijada, bebiendo de tazas astilladas mientras el vapor de la sopa se elevaba. Durante un rato, Clara habló de cosas sencillas: el tiempo, su jardín, sus nietos. Dejé que sus palabras me inundaran como un bálsamo, fingiendo por unos momentos que volvía a formar parte de una vida normal. Pero, al final, su tono cambió. «He oído lo que Hugo ha estado haciendo», dijo con suavidad, mirándome a los ojos. «Lo de las llamadas, la presión para que firmes cosas.
Dejé la cuchara sobre la taza y ésta tintineó. No es nada, murmuré. Puedo manejarlo. Clara se inclinó hacia adelante, con voz más firme. No, no puedes simplemente manejarlo. No puedes dejar que te quite lo poco que te queda. No se trata de ser difícil, se trata de tus derechos. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Derechos. No había pensado en esos términos. Para mí, todo parecía un privilegio que Hugo podía conceder o denegar, dependiendo de cuánto me resistiera. La idea de que yo tenía derechos, algo que él no podía quitarme tan fácilmente, encendió una pequeña llama en la oscuridad. No sé, balbuceé. Él dice que la cabaña no es realmente mía, que tengo que firmar unos papeles. Si me resisto, quizá encuentre la manera de dejarme sin nada. Clara negó con la cabeza. Eso es exactamente lo que él quiere que creas. El miedo te mantiene callada, pero no tienes que enfrentarte a esto sola. Hay abogados que se ocupan de casos como este, deberías hablar con uno. La palabra abogado me hizo tensarme. Nunca había sido el tipo de mujer que recurría a abogados para desafiar a la autoridad. Daniel siempre se había ocupado de esos asuntos, con voz firme y decisiones definitivas. Sin él, me sentía como una niña a tientas en la oscuridad. Clara pareció percibir mi vacilación. Se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Ya has pasado por suficiente. No dejes que Hugo te borre de tu propia vida. Al menos habla con alguien. Solo una reunión. Su mano era cálida y me tranquilizaba. Tragué saliva con dificultad y parpadeé para contener las lágrimas. Durante semanas había sido invisible, inaudible, un fantasma que rondaba una cabaña. Pero las palabras de Clara atravesaron esa niebla, recordándome que seguía siendo de carne y hueso. Ni siquiera sé por dónde empezar, admití en voz baja. Empieza conmigo, dijo. Conozco a alguien en la ciudad. Un buen hombre. Ayudó a mi hermana cuando la familia de su esposo intentó excluirla tras su muerte. Iré contigo, si quieres. Su oferta alivió algo que me oprimía el pecho. La idea de entrar sola en el despacho de un abogado me aterrorizaba, pero con Clara a mi lado, la idea parecía posible. Después de que se marchara, volví a quedarme despierta en la fría cama. Pero en lugar de solo desesperación, sentí algo más titilando bajo la tristeza. Aún no era confianza, ni mucho menos, pero era una chispa de fuerza, frágil y obstinada. Al día siguiente, alguien llamó a mi puerta con fuerza. Me quedé paralizada mientras doblaba una manta, con el corazón latiendo con fuerza, como si hubiera reconocido el sonido antes que mi mente. Por un momento, pensé que podría ser Clara, que venía a ver cómo estaba. Pero ella siempre llamaba suavemente, como si respetara el silencio dentro de esas paredes. Este golpe era una exigencia. Cuando abrí la puerta, Hugo estaba allí, su presencia demasiado grande para la estrecha entrada. No estaba solo, dos hombres con trajes impecables lo flanqueaban, llevando maletines negros y ese aire de amenaza silenciosa que te hace sentir que ya has perdido antes de empezar. Buenas tardes, dijo Hugo, aunque su tono no denotaba cortesía. Entró sin esperar a que lo invitaran, seguido por los hombres. Tenemos que hablar de unos papeles. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de papeleo?, pregunté, retrocediendo solo porque él ya estaba dentro, y su colonia se mezclaba con el aire rancio de la cabaña. Uno de los hombres trajeados dejó una pila de documentos sobre la mesita cerca de la ventana. Los papeles parecían pesados, como si llevaran el peso de la irrevocabilidad. Hugo señaló hacia ellos. Son acuerdos de transferencia. Si los firmas, todo será más fácil, para la familia, para la finca, para todos. Tragué saliva y me acerqué. Al principio, las palabras se me mezclaban, pero cuando me obligué a concentrarme, vi frases como cesión de derechos, renuncia a reclamaciones, propiedad exclusiva. Se me secó la garganta. ¿Quieres que renuncie a la cabaña? Hugo sonrió entonces, una sonrisa lenta y paciente que me pareció burlona. Es solo una formalidad,
No necesitas este lugar. Estás sola aquí. Es mejor que consolidemos todo bajo un mismo techo. Piensa en ello como atar cabos sueltos. Cabos sueltos. Eso es en lo que me había convertido. Sentí que mis manos comenzaban a temblar, así que las junté delante de mí. Pero esta cabaña es lo único que tu suegro dejó a mi nombre. Eso es discutible, dijo Hugo con suavidad, sacando una silla y sentándose como si fuera el dueño legítimo de la casa. El testamento se puede interpretar de muchas maneras. Y, francamente, no te conviene una batalla legal. Será larga, costosa y agotadora. No tienes los recursos para eso. Lo mejor es que firme ahora y se ahorre problemas. Los hombres trajeados permanecieron en silencio, pero su mera presencia me oprimía como piedras apiladas sobre mi pecho. Pensé en la visita de Clara, en su firme insistencia en que al menos hablara con un abogado antes de ceder. Sus palabras resonaban débilmente en mi mente. No dejes que te intimiden. Mi voz temblaba, pero encontré una pizca de fortaleza enterrada bajo el miedo. No voy a firmar. Hoy no. La sonrisa de Hugo se desvaneció. Apretó la mandíbula durante un segundo antes de recostarse en la silla. Golpeó los papeles con un dedo, rítmica y deliberadamente. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Necesito tiempo para pensar, dije rápidamente, aunque mis rodillas amenazaban con fallarme. Se levantó de la silla, su altura se elevaba sobre mí. Piensa todo lo que quieras, pero entiende esto, emprenderé acciones legales, y cuando lo haga, perderás más que esta cabaña, también te perderás a ti misma. Las palabras me golpearon como un látigo, cada sílaba azotando mi frágil determinación. Hizo un gesto a los hombres, que volvieron a empaquetar los documentos con metódico cuidado. Antes de marcharse, se inclinó lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su aliento en mi oreja. Este lugar no te mantendrá a salvo, ni de mí, ni de la realidad. Y entonces se marcharon, cerrando la puerta con un golpe tan seco que hizo vibrar las ventanas. Me desplomé en la silla, con el cuerpo temblando violentamente y la respiración entrecortada e irregular. Mis ojos se posaron en la cama vacía de la esquina, aquella en la que me había dado miedo dormir la primera noche. Por primera vez, no la veía como un lugar frío y solitario, sino como un campo de batalla en el que me veía obligada a luchar sola. Las lágrimas brotaron, fuertes y calientes. Me cubrí el rostro con las manos, y el recuerdo de las promesas de mi esposo volvió a mi mente, cruel en su contraste. Siempre te protegeré, pase lo que pase. Pero el hombre que había pronunciado esas palabras ya no estaba, y en su lugar estaba Hugo, exigiendo firmas que me borrarían. Sin embargo, a través de la desesperación, una pequeña chispa de resistencia titilaba. No había firmado. Mi mano no me había traicionado, ni siquiera bajo el peso del miedo. Y aunque ahora temblaba, sabía que Clara tenía razón, si cedía una vez, lo perdería todo. La mañana después de la visita de Hugo, me desperté con el amargo sabor del miedo aún en mi boca. Me dolían las manos de haberlas apretado toda la noche, con la huella de las uñas grabada en las palmas. Los papeles que había dejado estaban sobre la mesa, intactos, como víboras enroscadas y a la espera. Durante horas, di vueltas por la cabaña, limpiando el polvo de estantes que no lo necesitaban, reorganizando muebles que no se quedaban fijos, cualquier cosa con tal de no mirar esos papeles. Al mediodía, finalmente alcancé mi teléfono. Lo sentí pesado en mi mano, como si llamar al número que ella había garabateado en el reverso de un sobre sellara un destino para el que no estaba preparada. Aún así, su voz resonaba en mi memoria. Necesitas protección, protección legal. Marqué el número. El tono de la recepcionista era enérgico, eficiente y, curiosamente, reconfortante. Me concertó una cita para la tarde siguiente. Cuando colgué, sentí que me temblaban las rodillas, como si el simple hecho de aceptar reunirme con un abogado fuera un acto de rebeldía. Al día siguiente, me vestí con cuidado y elegí un vestido azul marino liso que aún conservaba un ligero olor a naftalina. El trayecto en autobús hasta la ciudad fue largo, el aire del interior era pegajoso por la presión de los desconocidos, pero me senté con la espalda rígida, apretando mi bolso contra el pecho como si contuviera algo precioso. La oficina del abogado olía a madera pulida y papel nuevo.
El hombre que me recibió, el señor Whittaker, no era tan intimidante como temía. Tenía unos ojos amables detrás de sus gafas cuadradas y, cuando me estrechó la mano, no lo hizo con tanta fuerza como solía hacer Hugo. Me indicó que me sentara. Clara me ha puesto al corriente, pero ¿por qué no me cuentas tú misma lo que ha pasado? Y así lo hice. Al principio, mi voz temblaba, pero una vez que empecé, las palabras brotaron. El funeral, la lectura del testamento, los mudanzas catalogando cada pieza de mi vida, el silencio de mi hija, las amenazas de Hugo en la cabaña. Al final, tenía la garganta irritada, pero el señor Whittaker se sentó pacientemente, tomando notas con trazos ordenados. Cuando terminé, se recostó en su silla y juntó las manos. Tienes que saber algo importante. La cabaña es tuya. El testamento, tal y como está redactado, es legalmente vinculante. Hugo no puede quitártela a menos que tú aceptes cederla. Y no tienes por qué hacerlo. Por un momento, pensé que no había oído bien. ¿Quiere decir que puedo negarme? Por supuesto. Es más, puede impugnar el testamento. Especialmente si hay pruebas de que su esposo tenía otras intenciones o si usted fue presionada de alguna manera. Como mínimo, tiene derechos, y las amenazas de Hugo no los anulan. Esas palabras me envolvieron como una cálida manta. Derechos. La sola idea me resultaba extraña después de semanas de ser tratada como una intrusa en mi propia vida. Deslizó un bloc de notas hacia mí por el escritorio. Empieza a escribirlo todo. Fechas, conversaciones, quién estaba presente, qué se dijo. Incluso los pequeños detalles importan. Si Hugo vuelve a visitarte, anótalo, ya sea en papel o, si es posible, con tu teléfono. La documentación será tu escudo. Asentí con la cabeza, apretando los dedos alrededor del bolígrafo que me ofrecía. Mi letra salió temblorosa, pero era mía. Cada palabra que escribía, Hugo vino a la cabaña con 2 hombres, exigió la firma, amenazó con emprender acciones legales, se sentía como una piedra colocada en los cimientos de algo más sólido que el miedo. A medida que avanzaba la sesión, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La viuda temblorosa que casi había firmado la renuncia a su último refugio estaba dando paso a otra persona, alguien que, aunque todavía frágil, tenía una columna vertebral formándose bajo el dolor. Antes de irme, el señor Whittaker me miró a los ojos. No estás indefensa. No dejes que te convenza de lo contrario. Si él presiona, nosotros presionamos más fuerte. El viaje en autobús a casa fue diferente esta vez. Seguía agarrando mi bolso, pero no por miedo. Dentro, entre pañuelos y un peine, se encontraba el comienzo de mi defensa, las notas que había escrito en la oficina del señor Whittaker, mi armadura. Esa noche, a la tenue luz de una sola lámpara, abrí un cuaderno nuevo que Clara me había insistido en comprar. Empecé por el principio, las promesas de mi esposo, los años que habíamos construido juntos, el lento desmoronamiento tras su muerte. Escribí hasta que me dolieron las manos y se me nubló la vista. Cada página era a la vez una confesión y una declaración. No desaparecería en silencio. Quizá no podía traer de vuelta a mi esposo. Quizás no podría reparar la fractura con mi hija, al menos todavía no. Pero podía proteger lo poco que me quedaba. Y tal vez ese fuera el comienzo de la recuperación de mí misma. Hugo se enfadó cada vez más cuando se dio cuenta de que no iba a ceder. Recorrió la ciudad como un hombre con una misión, diciéndole a todos los miembros de la familia. Se aferra a cosas que ni siquiera son suyas. Nos está complicando la vida a todos. Nunca fue una buena esposa para Daniel. La primera vez que escuché esas palabras, sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera abierto. Nunca fue una buena esposa. Le había dado a Daniel 32 años de mi vida. 32 años de cenas cocinadas, cuentas pagadas, enfermedades atendidas, sueños compartidos. Le había lavado las camisas hasta dejarme los dedos en carne viva. Le había apoyado en los despidos y las pérdidas. Había rezado por sus noches inquietas. Oír cómo mi devoción se borraba con una sola frase me dejó sin aliento, como si el dolor hubiera encontrado una nueva forma de ahogarme. Una tarde,
Clara vino a verme, con el rostro enrojecido por la ira. Esta mañana he oído a Hugo en la oficina de correos, dijo. Lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Le ha dicho al señor Franklin que solo te interesa el dinero, que estás tratando de quitarle lo que le pertenece a su hija y a él. Está envenenando a la gente en tu contra. Me llevé una mano al pecho, sintiendo de repente que me faltaba el aire. ¿Pero por qué? No le basta con lo que tiene. A hombres como él nunca les basta, murmuró Clara. Quiere el control, y la mejor manera de conseguirlo es poner a los demás en tu contra. Mi hermana me llamó una noche, con voz vacilante. Hablé con Ana antes. Dice que Hugo le ha dicho que estás complicando las cosas. ¿Es cierto? Cerré los ojos y tragué saliva. Solo estoy protegiendo la cabaña. Es todo lo que me queda. Pero su suspiro denotaba decepción. No pinta bien, querida. Quizás sea mejor dejar las cosas como están. Cada palabra era como otra piedra sobre mi pecho. Que me tacharan no solo de ser una carga, sino también de codiciosa, de alguien que solo quería más, era una crueldad para la que no estaba preparada. Y, sin embargo, bajo el dolor, una extraña claridad comenzó a afianzarse. Sus acusaciones tenían menos que ver con la verdad y más con la hábil manipulación de Hugo. Él sabía dónde golpear, cómo retorcer el cuchillo, me pintó como egoísta para enmascarar su propia codicia, mancilló mi devoción por Daniel porque temía lo que yo representaba, resistencia. Cuanto más lo veía, menos temblaba. A altas horas de la noche, cuando el viento sacudía las ventanas de la cabaña y la soledad se apoderaba de mí, susurraba el nombre de Daniel en la oscuridad. Tú sabes quién era yo, le decía. Tú sabes lo que te di. Y aunque el silencio me respondió, tranquilizó mi corazón. El acoso no cesó. Mi hija, Anna, me visitó una vez, con el rostro pálido y la voz tensa. No se sentó, no me miró a los ojos. Hugo dice que lo estás empeorando todo, ¿por qué no firmas? Dice que de todos modos no necesitas este lugar, que ni siquiera te gusta vivir aquí. Las palabras me dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque salían de sus labios. Ana, le susurré, esto es todo lo que me queda. Tu padre quería que estuviera a salvo. No puedo simplemente regalarlo. Ella se estremeció, como si la hubiera golpeado. Nos estás separando, dijo, antes de marcharse tan rápido como había llegado. El portazo resonó en mis huesos. Me quedé sentada en silencio, envuelta en la tristeza, pero luego alcancé mi cuaderno. Mi mano temblaba mientras escribía. Hugo visitó a mi hermana Rosa antes de su llamada. Le está dando información, quiere aislarme. El acto de escribir me tranquilizó. Cada línea me recordaba que no estaba imaginando todo esto, que había un patrón. Mentiras. Manipulación. Presión. Y con cada anotación, sentía que la niebla se disipaba, lo suficiente como para vislumbrar la verdad. Yo no era la codiciosa. Podían despojarme de mis amigos, de los susurros de pertenencia, de la frágil cercanía que aún anhelaba con mi hija. Pero no podían despojarme de lo que sabía en mi corazón. Había sido una esposa que amaba con intensidad, que daba todo lo que podía. Y ahora era una viuda que luchaba simplemente por sobrevivir. Sentí una chispa de acero donde antes solo había desesperación. Las mentiras de Hugo podían resonar en todo el pueblo, pero mi verdad estaba grabada en cada línea de mi vida con Daniel. Y por primera vez, me di cuenta. A veces el dolor mismo es claridad, quema las ilusiones hasta que solo queda lo que importa, pero en el fondo, sabía que nunca me había gustado vivir aquí. La cabaña era fría, estaba descuidada y llena de un silencio que parecía engullirme por completo. Sin embargo, mientras estaba allí, asimilándolo todo, me di cuenta de algo nuevo. Este era el único lugar al que Hugo no podía entrar libremente. Era mío, y si quería sobrevivir, tendría que convertirlo en mi hogar. La decisión llegó de forma silenciosa pero firme. Ya no esperaría a que él, ni nadie más, me dictara cómo vivir. El primer paso eran las cerraduras. Conduje hasta la ciudad, con la cabeza gacha, ignorando las miradas de reojo, y entré directamente en la ferretería. El dependiente, un joven que apenas me conocía, me preguntó si necesitaba ayuda.
Señalé la fila de cerraduras para puertas y dije, esa. La más resistente que tengas. De vuelta en la cabaña, con el destornillador en mi mano temblorosa, sustituí la vieja cerradura oxidada que chirriaba cada vez que giraba la llave. Cuando la nueva encajó en su sitio, sentí que algo se aflojaba dentro de mí. El sonido fue pequeño, casi normal, pero para mí fue toda una declaración. Por primera vez desde la muerte de Daniel, había tomado el control de algo. Esa puerta era mía, ese umbral era mío. Esa noche, cuando giré la llave y oí el clic sólido y firme de la nueva cerradura, respiré más tranquila. Hugo podía amenazar, Anna podía suplicar, pero ya no podían entrar en mi espacio sin ser invitados. El siguiente paso llegó casi por accidente. Estaba barriendo la esquina de la sala cuando encontré una vieja colcha, doblada y apolillada. La sacudí, la lavé y la coloqué sobre el sofá. Era pequeña, apenas suficiente para cubrirme, pero alegró la habitación. Los azules y rosas descoloridos aportaron una suavidad que la cabaña había olvidado hacía mucho tiempo. Ese gesto despertó algo en mí. Abrí las ventanas, dejando salir el aire viciado y entrar el fresco de la mañana. Fregué las encimeras hasta que brillaron. Pegué con pegamento las patas rotas de las sillas e incluso clavé con un martillo algunas tablas sueltas para que volvieran a su sitio. Poco a poco, la cabaña pasó de ser un lugar de exilio a convertirse en otra cosa, algo que yo estaba eligiendo poco a poco. Cada reparación, cada decoración, se convirtió en un símbolo. Las cortinas que colgué no eran solo tela, eran una barrera contra las miradas del mundo. La planta en maceta que puse en el alféizar de la ventana no era solo vegetación, era la prueba de que algo podía crecer aquí, incluso ahora. La silla remendada no era solo un mueble, era resistencia, aguantando a pesar de las grietas y la tensión. La cabaña se convirtió en un espejo de mí misma, rota, olvidada, pero no irreparable. Por la noche, me sentaba a la pequeña mesa de madera con una vela parpadeando, escuchando el viento afuera y pensando en Daniel. Los recuerdos aún dolían, pero también me guiaban. Él había prometido una vez cuidar de mí, y, aunque su voluntad había fallado, yo aún podía cuidar de mí misma. Empecé a llevar una lista en mi cuaderno, no solo de las mentiras o las amenazas de Hugo, sino de lo que había logrado cada día. Cambié la cerradura. Colgué las cortinas. Arreglé la silla. Barrí el porche. Cada línea era un paso más lejos de la desesperación, un pequeño acto de rebeldía contra la idea de que era impotente. No era mucho, en comparación con la vida que había perdido, pero era algo. Y algo, me di cuenta, era más que nada. Una tarde, mientras clavaba un clavo para colgar un viejo marco de fotos, Clara se detuvo, miró alrededor de la cabaña y abrió mucho los ojos al ver los pequeños pero notables cambios. Ha estado ocupada, dijo con una sonrisa. Asentí con la cabeza, secándome el sudor de la frente. No tengo mucho, pero al menos esto es mío. Su expresión se suavizó. Así es. Y no lo olvides, por primera vez en meses, sonreí sin esfuerzo. Susurré en voz alta. El hombre que amaba me abandonó, pero su voluntad no me enterrará. Ni aquí ni ahora. Y, por primera vez, creí de verdad, que recuperar el espacio no se trataba solo de paredes y puertas, se trataba de recuperarme a mí misma. El día siguiente fue tranquilo. Estaba sentada en la pequeña mesa de madera, con una taza de té calentándome las manos. Afuera, la escarcha aún se aferraba a los cristales de las ventanas, reflejando la pálida luz del sol naciente. No esperaba a nadie. Los golpes en la puerta fueron firmes, deliberados. No eran los golpes amistosos de Clara ni los vacilantes roces de la mano de un vecino. Cuando abrí la puerta, allí estaba un hombre con un abrigo gris, sosteniendo un sobre como si fuera un arma. ¿Es usted la señora Daniels?, preguntó. Sentí un nudo en el estómago. Sí. Me entregó el sobre. Ha sido notificada. Las palabras cayeron como piedras. Antes de que pudiera preguntar nada, se tocó el sombrero y se marchó, con sus botas crujiendo contra la escarcha. Me quedé paralizada en la puerta,
con el sobre ardiendo en la palma de la mano, y el mundo de repente demasiado silencioso. Cerré la puerta, me senté a la mesa y lo miré fijamente. Mis manos temblaban mientras deslizaba un dedo bajo el sello. Dentro, los papeles eran gruesos, sellados con sellos oficiales que me oprimían el pecho. Mi nombre, su nombre, en lados opuestos. Mis ojos se nublaron al leer las palabras: petición de control de la propiedad. Hugo me demandaba por la cabaña, mi último refugio, el único espacio que me quedaba para sentirme estable. Afirmaba que la transferencia no era válida y que, como yerno de Daniel, tenía el derecho legal de administrarla en beneficio de la familia. Me llevé una mano a la boca. Sentí como si las paredes de la cabaña se inclinaran sobre mí, asfixiándome. El miedo recorrió mis venas con una sensación de calor y frío. La cabaña no era gran cosa, pero era todo lo que tenía. Sin ella, no tendría nada, ni hogar, ni ancla. El miedo amenazaba con aplastarme. Me veía sola, a la deriva, expulsada de todos los espacios que antes me habían hecho sentir segura. Oí la voz de Hugo en mi cabeza, engreída y autoritaria. Fírmalo, o me aseguraré de que te arrepientas. Por un momento, quise derrumbarme. Quería apoyar la cabeza en la mesa y dejar que las lágrimas me llevaran al olvido. Pero entonces mis ojos se posaron en el cuaderno que había dejado abierto junto a la taza de té. Páginas llenas de mi letra, registros de sus amenazas, sus mentiras y otras pruebas que había reunido en silencio. El miedo seguía ahí, latente en mi pecho, pero otro sentimiento surgió para enfrentarse a él: la determinación. Doblé los papeles con cuidado y los volví a guardar en el sobre, con las manos ahora más firmes. Necesitaría ayuda, ayuda legal, más fuerte que antes, pero no estaba tan indefensa como pensaba Hugo. Cuando Clara llegó esa tarde con una cesta de pan, le mostré el sobre. Ella dio un grito ahogado y la furia se reflejó en su rostro. No parará hasta que se lo haya llevado todo. Lo sé, dije con voz tranquila pero firme. Pero esta vez tendrá que luchar conmigo para conseguirlo. Clara me agarró la mano. Entonces lucharemos contra él. Juntas. Esa noche, mientras cerraba la nueva puerta y me acurrucaba bajo la colcha, el miedo permanecía como una sombra en un rincón de la habitación. Pero debajo de él, tan constante como los latidos de mi corazón, había algo más fuerte: la decisión de mantenerme firme. Por primera vez, la cama no me parecía tan fría. Al día siguiente, Clara me llevó al sótano de una iglesia a 2 pueblos de distancia, donde un pequeño grupo de apoyo se reunía los jueves por la noche. Al principio, no quería entrar. Mi dolor y mi vergüenza me envolvían como un sudario. Pero Clara caminó conmigo, con la mano apoyada en mi espalda, y así entré. La sala era sencilla: sillas plegables en círculo, una cafetera en la esquina y una docena de mujeres de diferentes edades que levantaron la vista cuando me senté. Sus ojos no me juzgaban. Estaban cansados, curtidos, pero eran amables. La reunión comenzó con una mujer llamada Teresa, que habló de cómo su hermano le había robado la herencia después de que fallecieran sus padres. Mientras hablaba, se le quebró la voz, pero las mujeres que la rodeaban asintieron con comprensión. Otra mujer, Grace, describió cómo la familia de su esposo había intentado echarla de su casa después de que él falleciera. Cada historia transmitía dolor, pero también fuerza. Cuando llegó mi turno, dudé. Tenía la garganta seca. Pero entonces las palabras salieron solas. Cómo Daniel le había dejado todo a Hugo, cómo Anna se había alejado, cómo me habían pintado como una viuda codiciosa aferrada a las migajas. Les hablé de la cabaña, de las amenazas, de las citaciones judiciales. Cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro. Para mi sorpresa, nadie apartó la mirada, nadie me rechazó. Al contrario, Teresa se acercó y me tomó de la mano. «No estás sola», me susurró. Esas palabras calaron hondo en mí. Durante meses, había vivido como si fuera invisible, como si el mundo solo me viera a través de las mentiras de Hugo. Pero aquí me veían. Esa noche, volví a la cabaña con algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza.
A partir de entonces, el grupo de apoyo se convirtió en mi salvavidas. Asistía cada semana, escuchando y compartiendo. También me enseñaron cosas prácticas, cómo llevar un diario detallado de cada interacción con Hugo, cómo guardar copias de los mensajes amenazantes, cómo hacerle las preguntas adecuadas a mi abogado. Por primera vez, comencé a reunir pruebas reales en lugar de dejar que el miedo me consumiera por completo. Clara me ayudó a organizarlo todo. Compró una carpeta con separadores y etiquetas, y juntas archivamos cada nota, cada fotografía, cada correo electrónico impreso. Cada vez que el nombre de Hugo aparecía en mi teléfono, ya no me limitaba a temblar y colgar, sino que lo documentaba. Fecha, hora, palabras exactas. Al principio me resultaba agotador, pero poco a poco me dio fuerzas. Cada página que añadía a esa carpeta era como un ladrillo colocado en un muro entre Hugo y yo. Ana notó el cambio, aunque no dijo mucho. Una tarde se pasó por la cabaña sin avisar. Miró a su alrededor, la cocina más ordenada, las cortinas que había colgado, la carpeta sobre la mesa. «Mamá, ¿de verdad vas a luchar contra esto?», preguntó, con incertidumbre en los ojos. Tragué saliva, con el corazón dolorido por la distancia entre nosotras. «Sí, Ana. Tengo que hacerlo. Esta cabaña puede que sea todo lo que me queda de la promesa de tu padre, pero es mía. Y no dejaré que Hugo me la quite». Sus labios se apretaron en una línea, no respondió, pero tampoco discutió, se marchó en silencio y, aunque deseaba que me hubiera abrazado, agradecí incluso ese pequeño silencio, no era un rechazo. Las mujeres del grupo me recordaban semana tras semana lo que es realmente la fuerza, y, al salir de cada reunión, sentía que me erguía un poco más. Hugo seguía rondando como un buitre, pero yo ya no era una presa indefensa. Estaba aprendiendo, me estaba preparando y, lo más importante, ya no estaba sola. La fecha del juicio se acercaba cada día más. Cada amanecer traía consigo tanto temor como determinación, como dos fuerzas que luchaban en mi pecho. Algunas mañanas me despertaba con valor, lista para luchar. Otras mañanas, el miedo me oprimía como cadenas, pero mi abogado se negaba a dejarme vacilar. «Tenemos que preparar tu testimonio», me dijo con firmeza una tarde, mientras yo estaba sentada frente a él en su pequeña oficina. Su escritorio estaba lleno de expedientes y el aire olía ligeramente a café. «Hugo hará todo lo posible por desconcertarte. Te pintará como una persona inestable, codiciosa, incluso delirante. Debes mantenerte firme y dejar que se escuche la verdad». La idea de sentarme en una sala de tribunal y hablar mientras unos desconocidos me juzgaban me hacía sudar las manos. Pero mi abogado fue paciente. Me hizo practicar las respuestas a las preguntas una y otra vez, hasta que mis palabras sonaron más seguras. Repasamos pregunta tras pregunta, y mis respuestas se fueron volviendo cada vez más firmes. No solo me preparó con palabras, sino que me preparó para mantenerme firme. Cuando regresé a la cabaña esa noche, me paré frente al espejo del dormitorio. Mi reflejo me sorprendió. Durante meses, había evitado los espejos porque todo lo que veía era el dolor grabado en un rostro cansado, pero ahora veía fuerza. Clara también notó el cambio. Vino más tarde esa semana con sopa casera y me vio caminar por la cabaña, practicando en voz alta las declaraciones que me habían inculcado. «Suenas diferente», comentó con una pequeña sonrisa. «¿Cómo diferente?» «Como si creyeras en ti misma». Sus palabras calaron hondo, porque durante mucho tiempo no había sido así. Había dejado que Hugo dictara la historia. Pero ahora, con cada frase que practicaba, estaba recuperando mi propia narrativa. El grupo de apoyo también desempeñó un papel importante en mi preparación. Cuando practicaba hablar delante de ellas, las mujeres se inclinaban hacia adelante y escuchaban con ojos llenos de ánimo. Teresa aplaudió después de una recitación particularmente firme y dijo: «Esa es la voz de alguien que se niega a ser borrado». Fue en el sótano de esa iglesia donde me di cuenta por primera vez de algo importante. Mi historia no se trataba solo de una propiedad. Se trataba de dignidad, de no dejar que el dolor me dejara sin voz.
Una noche, mientras ensayaba de nuevo con mi abogado, me atreví a hacer la pregunta que me había atormentado durante meses. ¿De verdad cree que puedo ganar? Me miró por encima de sus anteojos, con una expresión firme y amable. No será fácil. Hugo luchará con uñas y dientes. Pero sí, creo que puedes. Tienes más pruebas de las que él espera. Y tienes algo que él no tiene, la verdad. Esa noche, mientras yacía en la fría cama de la cabaña, me susurré esas palabras a mí misma como si fuera una oración. Tengo la verdad. Tengo la verdad. Cuanto más se acercaba la fecha del juicio, menos me temblaban las manos. El miedo seguía ahí, pero ya no me dominaba. Practiqué hasta que mi voz dejó de quebrarse, hasta que pude hablar de la promesa de Daniel sin romper a llorar. Empecé a comprender que el dolor y la fuerza podían coexistir, que amar profundamente a Daniel no significaba dejar que Hugo me enterrara con su voluntad. Finalmente, llegó el día del juicio. Me desperté antes del amanecer, incapaz de dormir ni un momento más. La cabaña parecía más fría de lo habitual, aunque podría haber sido solo mi nerviosismo. Me vestí lentamente, con deliberación, con el vestido azul marino que Clara había insistido en que me pusiera. Te hace parecer firme, digna, me había dicho. Me recogí el cabello, me miré en el espejo y susurré, puedes hacerlo. Cuando llegué al juzgado, el mundo exterior me pareció demasiado normal para lo que estaba a punto de afrontar. La gente pasaba con tazas de café en la mano, charlando sobre su mañana, mientras en mi interior se desataba una tormenta. Clara ya estaba esperando en las escaleras, con una cálida bufanda alrededor del cuello. Me apretó la mano con fuerza. Recuerda, me dijo en voz baja, tú has vivido esta verdad. Hugo solo está actuando. La sala del tribunal era más grande de lo que esperaba. Bancos de madera pulida, banderas a ambos lados del estrado del juez, un ligero olor a barniz. Hugo ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Llevaba un traje oscuro, el pelo peinado hacia atrás y una expresión que transmitía total confianza. Cuando me vio, sonrió con aire burlón, como si estuviera seguro de haber ganado. Ana también estaba allí, sentada detrás de Hugo, evitando mi mirada. Eso fue lo que más me dolió, pero me obligué a mantenerme erguida mientras seguía a mi abogado hacia el frente. La sesión comenzó con la intervención del abogado de Hugo. Describió a Hugo como un yerno obediente, agobiado por la responsabilidad de administrar la herencia de Daniel, solo para ser acosado por una viuda, afligida que se niega a dejarlo ir. Las palabras eran afiladas, cuidadosamente elegidas para hacerme parecer irracional e inestable. Hugo desempeñó su papel a la perfección. Asintió solemnemente e incluso se secó los ojos en un momento dado con un pañuelo doblado. Teatral. Si no lo hubiera conocido tan bien, quizá le habría creído. Cuando llegó mi turno, mi corazón latía tan fuerte que pensé que toda la sala podría oírlo. El señor Halpern se levantó y señaló hacia mí. Su señoría, la señora Evelyn Evans desea hablar por sí misma. Me puse de pie, con las rodillas a punto de fallarme, pero entonces recordé todas aquellas noches en la cabaña practicando. Mi voz se había estabilizado antes, esta vez tenía que aguantar. Di un paso adelante. La sala parecía increíblemente silenciosa. Mis manos temblaron por un momento, pero las junté, levanté la barbilla y hablé. Dediqué 30 años de mi vida a este matrimonio, dije con voz clara. No me borrarán. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Por una vez, la sonrisa burlona de Hugo se desvaneció. Continué, encontrando fuerza en las palabras a medida que salían de mi boca. Daniel y yo construimos una vida juntos. Construimos una familia. Y esa cabaña, por descuidada que parezca, es el único lugar que él quería que yo tuviera. Era su regalo, su promesa de refugio si alguna vez lo necesitaba. Y ahora, después de perderlo, me dicen que debo perder incluso eso. No puedo aceptarlo. No porque sea codiciosa, no porque quiera causar problemas, sino porque esto es lo que él me dejó y porque mi dignidad importa.
Mi abogado puso una mano tranquilizadora sobre la mesa a mi lado, pero ya no la necesitaba. Las palabras fluían, firmes y seguras. Cuando terminé, la jueza me miró durante un largo momento. Sus ojos se suavizaron, aunque su expresión siguió siendo serena. Se volvió hacia Hugo. Ya he oído suficientes ataques personales. Este caso no trata de quién ha sufrido más o quién ha gestionado mejor la herencia. Se trata de derechos, y la señora Evans los tiene. Hugo se movió en su asiento, claramente irritado. Su abogado le susurró furioso al oído, pero él lo ignoró, mostrando de nuevo su arrogancia. Se inclinó hacia adelante y dijo en voz alta: con el debido respeto, su señoría, ella se está aferrando a migajas. No sabe lo que es mejor para la familia. Ese fue su error. Su arrogancia se desbordó en el momento menos oportuno, y la expresión de la jueza se endureció. Ella dijo con frialdad: le recuerdo que este tribunal decide lo que es mejor en materia de derecho, no el ego personal. Una pequeña oleada de calor me invadió el pecho. Por primera vez desde la muerte de Daniel, sentí que alguien con autoridad me veía de verdad, no como una carga, ni como una viuda frágil, sino como una mujer con derechos. A medida que avanzaban los argumentos, me di cuenta de algo muy importante. Independientemente del veredicto, yo ya había ganado de una forma que Hugo nunca podría igualar. Me había plantado frente a él, frente a Anna, frente a desconocidos, y había dicho mi verdad sin temblar. Ya no era la figura silenciosa y tímida que él creía poder empujar a las sombras. Cuando el martillo cayó para dar por concluida la jornada, me recosté en mi asiento con una tranquila calma. El caso estaba lejos de haber terminado, pero en mi interior algo había cambiado para siempre. Hugo podía seguir burlándose, Anna podía seguir mirando hacia otro lado y la lucha podía prolongarse durante meses. Pero en lo más profundo de mi ser, lo sabía. Ya había recuperado lo más importante. Mi voz. El segundo día de la audiencia amaneció gris y húmedo, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Me desperté antes de que sonara la alarma, con los nervios revolviéndose en mi estómago, pero esta vez había algo más estable debajo de ellos. Ayer dije mi verdad en voz alta. No había vacilado. Hoy, sin importar lo que decidiera el tribunal, entraría con la misma fuerza. Clara me recibió de nuevo en las escaleras del juzgado, con su paraguas inclinado contra la llovizna. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, escudriñando mi rostro. «Extrañamente tranquila», admití. Como si lo peor ya hubiera pasado. Dentro, la sala del tribunal bullía de tensión. Hugo estaba sentado en primera fila, tan elegante y seguro de sí mismo como siempre, pero noté una leve arruga entre sus cejas. Su arrogancia aún persistía, pero pude ver que comenzaba a resquebrajarse. Anna se sentó detrás de él otra vez, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Aún no podía mirarme. Cuando el juez entró y todos se levantaron, sentí que mis rodillas se debilitaron más de lo que quería admitir. Pero entonces me recordé a mí misma la frase que había dicho ayer. «No seré borrada». Resonó en mi interior como un himno silencioso. El proceso comenzó con más documentos y testimonios. El abogado de Hugo intentó argumentar que yo no era apta para administrar ni siquiera la cabaña, describiéndome como una mujer frágil, incapaz, que necesitaba que la cuidaran. Las palabras me dolieron, pero esta vez no me inmuté. Sabía quién era y sabía lo que Daniel me había dejado. Mi abogado respondió con calma, presentando los documentos que confirmaban la intención de Daniel. La cabaña era mía, explícitamente, sin condiciones. Luego me llamó al estrado por última vez. Respiré hondo, avancé y me senté. La madera de la silla se sentía fría bajo mis palmas mientras me estabilizaba. «Señora Evans», comenzó mi abogado, «¿puede decirle al tribunal lo que significa esta cabaña para usted?» Miré a la jueza y luego a la sala. «La cabaña es más que madera y clavos», dije. «Es el último regalo que me hizo mi esposo. Pasábamos los veranos allí, arreglándola, soñando con cómo la usaríamos cuando nos jubiláramos. Él quería que tuviera un lugar que fuera mío, un lugar seguro. Desde su muerte, ha sido el único rincón del mundo donde todavía puedo sentirlo cerca.
Quitarme eso no solo sería cruel, sino que borraría lo único que me dejó. La jueza asintió lentamente, con una expresión indescifrable, pero capté un leve destello de reconocimiento en sus ojos. Cuando el abogado de Hugo se levantó para el contrainterrogatorio, presionó con dureza. Señora Evans, no es cierto que la cabaña se está cayendo a pedazos. Que no tiene un valor adecuado en comparación con el resto de la propiedad. Sí, respondí simplemente. Pero su valor para mí no se mide en dólares. Se mide en recuerdos y promesas. Y eso no se puede quitar. Por primera vez, el abogado pareció quedarse sin palabras. Hugo frunció el ceño y apretó la mandíbula. La jueza pidió un breve receso antes de dar a conocer su decisión. Cuando me senté junto a Clara, ella me apretó la mano. Pase lo que pase, susurró, ya le has demostrado que eres más fuerte de lo que él jamás pensó. Cuando regresamos a nuestros asientos, la jueza carraspeó. La sala quedó en silencio. Dijo que, tras revisar el testamento, los testimonios y los argumentos presentados, el tribunal había determinado que yo era la única y legítima propietaria de la cabaña. La demanda del señor Hugo Bennett quedaba desestimada. Por un momento, no pude respirar. Las palabras parecían flotar en el aire como la luz del sol atravesando las nubes. Luego caí en la cuenta. Había ganado. El mazo cayó con un golpe seco, sellando el veredicto. A mi alrededor, se produjo un gran revuelo. El rostro de Hugo se ensombreció con incredulidad, y su arrogancia se convirtió en ira descarnada. Se volvió bruscamente hacia su abogado y le susurró furioso, pero ya era demasiado tarde. El caso estaba cerrado. Ana estaba pálida como la cera. Por fin me miró, con los ojos muy abiertos y una expresión que no logré descifrar. Vergüenza, tal vez, o arrepentimiento. Pero antes de que pudiera interpretarla, bajó la mirada y salió apresuradamente de la sala detrás de Hugo. Clara me abrazó, con lágrimas brillando en sus ojos. «Lo lograste», susurró. «De verdad lo lograste». Me quedé allí sentada durante un largo rato, dejando que la realidad me invadiera. Sí, ahora era la dueña absoluta de la cabaña. Sí, Hugo había perdido su derecho sobre ella. Pero, más que eso, me había mantenido firme frente a una marea que había intentado borrarme. Tras el veredicto, algo dentro de mí cambió. Ya no caminaba con los hombros encogidos, temerosa de llamar la atención. Caminaba erguida, respirando más profundamente, viviendo mis días con una estabilidad que no había sentido en años. Lo primero que hice fue volver a la cabaña y verla con nuevos ojos. Este lugar, que antes era un recuerdo olvidado, me ayudó a encontrarme a mí misma. Pero mi renacimiento no se detuvo ahí. Una mañana, Clara llegó con un folleto de viajes bajo el brazo. «Llevas demasiado tiempo atada a este lugar», me dijo con delicadeza. «Daniel quería que vivieras. Quizás sea hora de que lo intentes». Sus palabras despertaron algo atrevido en mí. En cuestión de semanas, me encontré subiendo a un tren, mi primer viaje sola en décadas. Viajé a la costa, donde el mar se extendía amplio e infinito, y las olas se llevaban la pesadez que había vivido dentro de mí durante tanto tiempo. Caminé por la orilla, con el viento en mi cabello, y me di cuenta de que ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. De camino a casa, me detuve en una pequeña tienda y compré un vestido. No era extravagante, solo sencillo y fluido, en un tono esmeralda intenso que nunca me había atrevido a llevar. Cuando me lo probé más tarde en la cabina, me quedé mirando mi reflejo y casi no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada era mayor, sí, pero sus ojos estaban vivos, su espalda era recta y su sonrisa era la suya propia. Con el tiempo, aprendí a proteger la paz por la que había luchado. Hugo intentó ponerse en contacto conmigo una vez, con un mensaje seco en el que exigía una conversación. Lo borré sin responder. No le debía nada. Ana mantuvo la distancia. Al principio, su silencio me dolió profundamente, pero empecé a verlo de otra manera. Sus decisiones eran suyas, igual que las mías. No podía obligarla a estar de mi lado, pero podía negarme a rebajarme para ganarme su aprobación.
Darme cuenta de eso fue doloroso, pero liberador. La cabaña se convirtió en un espacio no solo de recuerdos, sino también de creación. Invité a Clara a tomar el té, llené las estanterías con libros que me encantaban y planté flores fuera del porche. Poco a poco, el aire de abandono se desvaneció. Ya no era un lugar de pérdida. Era un lugar de presencia. Pasaron los meses y comencé a viajar más, a veces con Clara, a veces sola. Vi ciudades con las que solo había soñado, toqué obras de arte en museos, escuché música en patios tranquilos. Cada viaje me recordaba la verdad que había aprendido. La vida no termina cuando los demás se van. Ahora, cuando camino por la cabaña, veo tanto el pasado como el futuro. El crujir de las tablas del piso todavía me recuerda a Daniel, pero las cortinas brillantes y las flores en flor me recuerdan a mí misma, a la parte de mí que sigue viva, que sigue creciendo. He aprendido que la liberación no tiene que ver con la venganza, ni con demostrar que los demás están equivocados. Tiene que ver con elegirte a ti mismo cuando nadie más lo hace. Dediqué 30 años de mi vida a mi matrimonio y no me arrepiento, pero ahora dedico el resto de mis años a mí misma. Gracias por dedicar tiempo a mi historia. A veces ha sido dura, pero cada paso me ha llevado de vuelta a mí misma. Si este viaje te ha llegado al corazón, no te lo guardes para ti. Puede que alguien más necesite escucharlo también. Para leer más historias de mujeres que recuperan su voz, haz clic a la izquierda y suscríbete para mantenerte conectada. No estás sola.